Estudio número uno, la palabra de Dios. La Biblia es un mundo extraordinariamente fascinante y no podía ser de otra manera porque la Biblia es el mensaje de Dios para su creación. Dios se ha revelado a su creación de diferentes maneras, de diferentes formas. Dice la palabra que Dios ha hablado con su creación, con sus hijos, se ha revelado, y una de ellas es a través de su palabra, a través de la Biblia, que Él ha dejado, ha preocupado de que sea escrita para la gloria de Dios. Estudiar la Biblia es algo muy interesante y de mucha responsabilidad, y es muy interesante que nosotros podamos tener una Biblia a mano para poder corroborar lo que estamos hablando. Porque en un mundo como el que estamos viviendo, de tanto engaño, de tantas falsedades, es importante corroborar lo que la Biblia dice. Necesitamos hacer eso. La Biblia, hubieron unos creyentes en Berea, en una ciudad llamada Berea, donde los creyentes, cada enseñanza que recibían de los apóstoles, ellos iban a las escrituras y ellos corroboraban que lo que le estaban enseñando estaba conforme a la palabra. Y la Biblia dice que eran más nobles que todos los demás. Lo llama noble porque estaban preocupados por hacer la voluntad de Dios, por no ser engañados, por tomar el camino que era el camino correcto. Ahora bien, hay muchas traducciones de la palabra de Dios, pero la Biblia es la misma. Tenemos que considerar, hay muchas personas que dicen que hay muchas Biblias, la Biblia es una sola, básicamente es una sola, pero la Biblia no fue escrita en español. Obviamente la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, inclusive fue escrita, los del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay muchas partes de la epístola de los apóstoles que fueron escritas en griego, y entonces se hizo necesaria una traducción de esas lenguas al español, al inglés, y ha habido extraordinarios equipos de hombres y mujeres temerosos de Dios que se han encargado de hacer esas traducciones. Pero esas traducciones, por supuesto, como son el trabajo de diferentes equipos, no son exactamente la misma, aunque dicen la misma cosa. Pero, por ejemplo, una traducción puede decir un árbol grande y frondoso. El otro equipo, la otra traducción puede decir un árbol inmenso y verde. O sea, pero la idea es la misma cosa. O sea, la idea es lo mismo. Entonces, nosotros podemos escoger diferentes traducciones de acuerdo a aquella que se adapte más a nuestra manera de leer. Es importante nosotros escoger una buena traducción. Hay unas que han hecho demasiado simples como para que la entiendan, pero al simplificarlas tanto, a mi punto de vista, pierde como profundidad la palabra del Señor. Yo les recomiendo una versión que es la versión Reina Valera, revisión 60, de los años 60. Es una extraordinaria traducción, una extraordinaria revisión, una Biblia muy buena. Unos datos antes de comenzar el estudio que vamos a hacer es importante. Las escrituras están divididas en capítulos y en versículos, y uno de los errores más comunes que hacen las personas que comienzan a estudiar la palabra de Dios es tomar versículos y sacarlos del contexto en donde están. Y esto es lo que da principio a los errores, a las falsas interpretaciones, a la falsa doctrina, porque no podemos sacar un versículo de un contexto. O sea, por ejemplo, usted le escribe una carta a un familiar, a una persona, y dentro de esa pone una frase, y esa frase no la pueden sacar del contexto de esa carta, porque podrían decir que usted trató de decir otra cosa con esa frase, porque esa frase tiene que interpretarse en el contexto de toda la carta que usted escribió, porque si no, ahí vienen los malos entendidos. Así es la palabra del Señor, no podemos sacarla del contexto. Para interpretar la palabra de Dios tenemos que interpretarla dentro del contexto en la cual fue escrita, y eso nos va a ayudar a interpretarla, nos va a ayudar a tener una idea exacta de lo que es.
porque por allí dice la palabra que muchos falsos profetas han salido por el mundo y ha sido eso. Cada uno interpreta la escritura como le viene en gana y no es así. La escritura, prácticamente la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Esto es lo extraordinario de la palabra del Señor. Ella se interpreta a sí misma. Usted puede conseguir lo que significa ciertos versículos que son difíciles de entender, lo puede conseguir su interpretación en otros versículos, en otro libro. Entonces, de esa manera nos centramos y permanecemos en lo que la Biblia dice, en la palabra del Señor. O sea, no hacemos nuestras propias interpretaciones, sino buscamos la interpretación que Dios quiere que nosotros le tengamos, o sea, la interpretación que Dios le dio a esa palabra. Por eso se ha utilizado la Biblia para apoyar cualquier tipo de teoría, platillos voladores, X cosa, falsa doctrina, pero nosotros vamos a afianzarnos en la palabra de Dios y vamos a interpretar la palabra de Dios conforme dice la misma Biblia que debe hacerse. Por eso nosotros también tenemos que corroborar lo que la Biblia dice, porque hay muchas cosas que la gente habla que la Biblia dice y no son verdad, ya se han hecho prácticamente tradición y por ejemplo podemos oír en cualquier momento que alguien dice, no, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no está en la Biblia, pero prácticamente se ha hecho como, se ha convertido en la boca de la gente como si fuera palabra de Dios. No es así, no dice la Biblia eso. Hay muchos versículos, también dice, la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no es verdad, eso no está en la palabra del Señor. Y entonces por eso nosotros tenemos que, para guardarnos de falsedades, guardarnos de malas doctrinas, de falsas enseñanzas y poder seguir la palabra de Dios como debe ser, nosotros tenemos que ir nosotros mismos al texto de la Escritura. Para comenzar, vamos a decir que la palabra de Dios fue escrita en un periodo de aproximadamente unos 1600 años y fue escrito por diferentes hombres de diferentes estratos sociales, de diferentes condiciones económicas, de diferentes condiciones intelectuales. Fue escrita desde reyes, fue escrita por sacerdotes y fue escrita también por simples pastores, hombres del pueblo, hombres del vulgo. Entonces la Biblia fue escrita por un abanico de hombres de diferentes estratos sociales y diferentes condiciones, tanto físicas como espirituales, como económicas, como intelectuales. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios, aunque muchos de estos hombres nunca se conocieron, aunque muchos de estos hombres nunca tuvieron relación uno con otro porque vivieron en épocas tan diferentes, tan dispares, en 1600 años, o sea, una extensión bastante grande de tiempo. Sin embargo, como el autor principal de la Escritura no fueron ellos fueron solamente instrumentos del Espíritu de Dios para escribir la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esta diferencia, de esta cantidad de hombres que escribieron la palabra del Señor, sin embargo hay una armonía perfecta en las Escrituras. Hay una armonía y todo cuadra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos guía a través de revelaciones que cada uno va describiendo y va lanzando luz sobre lo que escribió el otro hombre de Dios, el otro siervo del Señor. Entonces la Biblia fue, en realidad podemos decir, físicamente fue escrita por hombres, pero no fue inspirada por los hombres. La Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la Biblia permanece hasta el día de hoy. En tiempos antiguos, muchos hombres hablaron de que para esta época la Biblia iba a ser un libro obsoleto, un libro que iba a ser como de fábulas, de cosas así, porque los avances de la ciencia, el avance de la tecnología iba a hacer que la Biblia quedara como un libro obsoleto. Pero en realidad lo que ha pasado es todo lo contrario.
Lo que ha pasado es que la Biblia cada día tiene mayor vigencia, cada día tiene mayor autoridad